tardes y bienvenidos a Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. Es un placer presentarles la nueva edición del ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de?, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en Aragón cuenta con la delegación del CSIC y con Fundación Ibercaja. Esta propuesta, donde se fusionan la excelencia investigadora del CSIC y el compromiso social de Fundación Ibercaja, tiene como objetivo principal acercar la comunidad científica a la sociedad, brindando un espacio de diálogo y reflexión donde los protagonistas de la ciencia exponen temas de actualidad y su impacto en la vida cotidiana. En esta ocasión, las 3 conferencias que integran el ciclo y que tendrán lugar a lo largo de todo este mes de mayo se centran en la investigación espacial, la astrobiología, el planeta Marte y el telescopio espacial James Webb. Para impartirlas tenemos el privilegio de contar con la participación de destacados investigadores. Esther Lázaro, encargada de impartir la conferencia de esta tarde. Muchas gracias, Esther. Juan Ángel Vaquerizo Gallego y Miguel Pérez Torres. Sin extenderme más, desearles que disfruten de esta ponencia con la que seguro vamos a aprender. Cedo la palabra a María Jesús Lázaro, delegada del CSIC en Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, Trini, y muchas gracias, en primer lugar, a Ibercaja por acoger este nuevo ciclo de conferencias en este espacio tan emblemático. Y bueno, pues llevamos ya desde el 2016 organizando el ciclo ¿Qué sabemos de?, en colaboración con Ibercaja, y bueno, estábamos hablando de que las sinergias entre las dos instituciones pues son muy buenas y hace pues, que sean siempre un éxito. Prueba de ello es que hay muchos asistentes en la sala, ¿no? Por poner un poco en contexto qué significa el ciclo para el CSIC, el ciclo que sabemos de se hace en prácticamente todas las comunidades y en la mayoría de provincias, de capitales de provincia y de muchas provincias en España, ¿no? Con ello intentamos transferir el conocimiento que saben nuestros investigadores. Yo siempre digo que es una obligación de nuestros investigadores hablar de nuestro laboratorio, de nuestro laboratorio físico usual y nuestro campo, ¿no? Porque muchos de nuestros investigadores investigan pues en el campo, ¿no? Es el mejor laboratorio que hay. Empezamos con esta primera conferencia por Esther Lázaro, que ella es investigadora científica del Centro de Astrobiología de INTA, que es un instituto mixto entre el INTA y el CSIC. La charla se titula Astrobiología, un viaje en la búsqueda de vida en el universo. Cómo los descubrimientos nos analizarán cómo los descubrimientos científicos de las últimas décadas han influido en la comprensión de la vida terrestre, las expectativas de encontrar vida fuera de nuestro planeta y en la percepción de cómo podrían ser estas manifestaciones. Esta rama de la ciencia busca reconstruir la historia de la vida en la Tierra y analizar las posibilidades de su existencia en otros lugares del universo. La siguiente conferencia será el 15 de mayo y correrá al cargo de Juan Ángel Vaquerizo Gallego, astrofísico y divulgador, quien abordará los entresijos de la exploración en Marte, el planeta más estudiado del Sistema Solar y que tuvo un pasado muy parecido al de la Tierra. En la ponencia Marte y el enigma de la vida analizará el estudio del denominado planeta rojo, que se considera fundamental para entender el origen de la vida de nuestro planeta. Actualmente, Vaquerizo trabaja en la iniciativa educativa César, que acerca la astrofísica y ciencias del espacio a profesores y estudiantes. El último conferenciante tendrá la charla el 22 de mayo, Miguel Torres Pérez, que lo tenemos también aquí, que es investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y cerrará el ciclo con la ponencia al telescopio espacial James Webb, la revolución que viene del espacio.
Este portento tecnológico, lanzado en 2021, tiene como objetivo el estudio de las galaxias desde su nacimiento, de los planetas y sus atmósferas, la exploración de la vida estelar y la observación de agujeros negros. El científico contará las claves de este instrumento revolucionario y hará un recorrido de la historia del universo a través de las espectaculares imágenes que captura. De hecho, ya ha venido a ver si sus imágenes se van a ver bien, ¿no? Porque es muy importante la calidad, ¿no? para poder comprender, ¿no? Me gustaría dar las gracias, pues, ya he dicho a Ibercaja, pero también al público. Sois fundamentales para que podamos continuar. Y también me gustaría dar las gracias, pues, al personal de la delegación que hace posible que estemos aquí, ¿no? Porque es mucho trabajo buscar las conferencias, coordinar las temáticas que tengan interés. Y por último, también me gustaría dar las gracias a la directora general de Ciencia e Investigación de Gobierno de Aragón, que nos va a hablar a continuación y cerrará la introducción. Y Pilar, te dejo aquí el currículum de Esther para que tú la presentes, ¿vale? Después de tu charla. Y así ya no interrumpimos y vuelvo a subir y bajar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, María Jesús, por invitarme de nuevo a participar en la inauguración del nuevo ciclo de conferencias que sabemos de, que está organizado por el CSIC Aragón y por la Fundación Ibercaja. Y además recuerdo que no fue hace mucho, allá por noviembre, participé también en la inauguración del anterior ciclo y ahora estábamos contando cuántas ediciones se llevan de este. Han sido 8 años por 2 sesiones anuales, lo que arroja un número de conferencias en estos ciclos ya casi de 60 ponentes y conferenciantes y con un éxito seguro. Este es un ciclo que, por tanto, se ha convertido en una cita esperada y reclamada por la ciencia aragonesa, como podemos ver esta tarde, porque en cuanto a divulgación científica, esta actividad es realmente de excelencia, no se puede pedir más. En primer lugar, por las entidades que lo organizan. Por un lado, el CSIC, una de las instituciones de investigación más destacadas de nuestro país y del mundo, y que ha demostrado un profundo compromiso con la divulgación científica y que, además, su presencia en Aragón nos aporta un alto valor añadido de conocimiento, de transferencia de conocimiento también y de generación de riqueza. Y, por otro lado, la Fundación Ibercaja, porque su compromiso con la sociedad aragonesa está históricamente enraizado en su origen y así lo viene demostrando en los innumerables actos y actividades que organiza, participa o da cobijo. Y, por tanto, gracias por vuestra implicación, especialmente con la ciencia y la investigación en esta ocasión. Y, en segundo lugar, la excelencia de esta actividad se demuestra también por la calidad de sus conferenciantes, todos ellos investigadores de prestigio nacional e internacional que dejan de lado sus laboratorios y quehaceres por un día para contarnos de forma amena y comprensible a los demás el mundo que nos rodea y el impacto de sus investigaciones. Y también por el interés de los temas seleccionados. En este ciclo vamos a aprender cómo se desarrolla la vida en el universo, cómo se puede encontrar y qué herramientas se han construido para ello. Creo que son temas de máxima actualidad y que todos algún día nos hemos planteado, ¿hay vida más allá de este planeta? Tendremos que esperar un poquito hasta que Esther nos resuelva esta duda. Así que, en nombre del Gobierno de Aragón, quiero agradecer a los ponentes, al CSIC y a Ibercaja, vuestra contribución a la promoción de la ciencia y la cultura científica. Este es un Gobierno que también, desde el que también queremos fomentar e impulsar. Y para ello hemos triplicado este año el presupuesto del Departamento dedicado a estas acciones, porque reconocemos el importante papel que estas actividades representan para conseguir una sociedad informada y formada, que la convierten en una sociedad más resiliente y crítica con los retos a los que deberá enfrentarse. Además, los estudios nos cuentan que más de la mitad de la población reconoce que no entiende las noticias de ciencia. Y las encuestas también nos dicen que hay carencias severas en el conocimiento de conceptos científicos básicos. Esta baja cultura científica acarrea peligros, aquellos como que el método científico y sus avances sean percibidos no como una oportunidad para el progreso y la prosperidad, sino como una amenaza. Solo el 46% de los españoles cree que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios.
Y el FECIT nos revelaba en una encuesta que el 12% de la población española cree que los problemas del medio ambiente se deben al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, la pandemia nos mostró a todos como un potente revulsivo para que la sociedad conectara con sus científicos. La televisión y las redes sociales se convirtieron a virólogos, epidemiólogos e investigadores en influencers. Nunca antes habíamos visto, escuchado y aprendido tanto de ciencia en tan poco tiempo. Y aquí quiero hablar de nuestros jóvenes, porque con sus redes sociales, sus tiktokers, sus influencers y blogueros, la divulgación científica está también en el mundo digital. Tenemos que llegar a ellos, porque un mayor interés en la ciencia por parte de nuestros jóvenes redundará en que la ciencia sea vista como un ámbito de proyección profesional y personal para las futuras generaciones. No en vano necesitamos científicos y científicas. Estamos escasos de vocaciones, especialmente en esas áreas de ciencias e ingenierías conocidas como las áreas STEM. Y yo quiero recordar aquí unas palabras de nuestro presidente Jorge Azcón, en el que dice que el futuro de Aragón será tecnológico o no será. Y para eso vamos a necesitar más estudiantes y profesionales en esas ramas STEM. Desde aquí quiero aprovechar para animar a todos esos niños y niñas a que se acerquen a la ciencia. Y para ellos necesitamos también a vosotros, a padres, madres, abuelos, hermanas. Traed a vuestros hijos, llevadles a exposiciones, a talleres, que la ciencia entre por las puertas y ventanas de vuestras casas. Desde el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón estamos trabajando en ello, porque acercar la ciencia a la sociedad es un desafío, pero un desafío que vale la pena. Muchas gracias y mucho éxito con este ciclo de conferencias. Y ahora paso a presentar a nuestra conferenciante, Esther Lázaro. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal, trabajó durante 2 años en la industria farmacéutica, incorporándose de nuevo a la investigación básica en el Centro de Astrobiología, donde lleva más de 20 años realizando estudios que ayuden a entender las bases moleculares de la evolución biológica. Actualmente ocupa una plaza de investigadora científica en este centro, donde coordina el Departamento de Evolución Molecular, además de dirigir el Grupo de Estudios de Evolución Experimental con Virus y Microorganismos. A lo largo de su carrera ha publicado un buen número de artículos científicos en revistas internacionales y ha realizado numerosas presentaciones en conferencias y congresos. En el ámbito docente, colabora como profesora impartiendo clases en diversos másteres, grados y cursos de formación del profesorado. Además, estas tareas las compatibiliza con una intensa labor divulgadora para acercar la ciencia a la sociedad, a través de conferencias, charlas, artículos en prensa, uso de redes sociales y participación en programas de radio y televisión. Es autora de los libros Virus emergentes, la amenaza oculta, La vida, un viaje hacia la complejidad en el universo, y el más reciente, La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Por tanto, quiero agradecerle su participación hoy en este ciclo y ya le cedo la palabra para que nos instruya sobre la vida en el universo. Bueno, muchas gracias por vuestra amable presentación. Es un honor para mí, la verdad, estar hoy aquí, tener la oportunidad de estar en este ciclo hablando de uno de los temas que más me apasionan, como es la búsqueda de vida fuera de la Tierra, en el contexto también de… Esto hace un poquito de ruido. En el contexto también de las investigaciones que yo desarrollo. Bueno, ya sin más dilación, antes de empezar, tampoco querría pasar la oportunidad de dar las gracias, por supuesto, a la delegación del CSIC en Aragón, a Ibercaja, por proporcionarnos este marco incomparable para dar esta conferencia y, por supuesto, a todos los que les voy a llamar de usted, a todos los que han decidido venir a escuchar y invertir esta parte de su tiempo en hablar de ciencia, escuchar de ciencia y, por supuesto, estoy dispuesta a lo largo de la charla o al final a contestar las preguntas que se crean convenientes. No sé si se me oye bien, porque se me oye bien, vale. Yo es que noto como un poquito de eco con el micrófono, pero si se oye bien, pues nada, comenzamos. Bueno, como dice el título, voy a hablar de astrobiología, algo que últimamente yo creo que está bastante de moda, se oye bastante hablar de este tema. Cuando yo empecé hace 20 años, no, éramos los bichos raros del CSIC, del INTA y de cualquier sitio que fuéramos, ¿no? Y voy a hablar, por supuesto, de la búsqueda de vida
fuera de la Tierra, en el universo, por eso he titulado así la charla. Soy bióloga, entonces me voy a detener bastante en intentar entender, que todos entendamos las dificultades de definir la vida, de qué estamos hablando cuando hablamos de buscar vida. Igual me paso, porque como digo, soy bióloga y ese tema me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, espero no aburrirles en ese punto y luego ya pasaré ya así a hablar ya de las últimas misiones, de los lugares más propicios del sistema solar para poder encontrar vida, dónde están puestas nuestras expectativas. Un poco ese es el resumen de lo que voy a hablar. Vamos a comenzar por esta diapositiva en la que es una diapositiva para mí clásica, porque casi todas las charlas que doy sobre este tema la empiezo con estas preguntas o con otras similares, ¿no? Yo creo que son preguntas altamente relevantes que casi todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez en la vida, ¿no? ¿Puede haber vida más allá de la Tierra? Yo creo que todos alguna vez lo hemos pensado, de niños o de mayores, pero en algún momento lo hemos pensado. ¿Se parecerá a la vida que conocemos o será totalmente distinta? ¿Será como nos enseñan en las películas o no tenemos ni siquiera capacidad para imaginarla? Y algo muy importante, ahora que estamos comenzando a explorar el espacio, ¿cómo nos relacionaremos con esa vida en caso de que la haya? Yo creo que esa es una pregunta muy importante que tiene implicaciones éticas, implicaciones tecnológicas, implicaciones filosóficas. Es una pregunta muy importante. ¿Podemos encontrar vida y qué? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que empezar a darle un poquito de vueltas a eso. Bien, de momento, lo cierto es que no conocemos la respuesta a ninguna de estas preguntas y yo lo que voy a intentar es intentar comunicar desde el punto de vista científico qué es lo que creemos más probable respecto a cada una de ellas. Bueno, excepto la última, que no me va a dar tiempo a tocarla, ¿no? Preguntarnos si existe vida fuera de la Tierra equivale a preguntarse si la vida es un fenómeno singular que ha ocurrido solo una vez debido a una serie de circunstancias azarosas que han sucedido en nuestro planeta y que han facilitado pues, que surja algo tan maravilloso como la vida. O, por el contrario, quizás la vida es algo común, que ocurre inevitablemente siempre que se dan unas condiciones básicas que permiten que aumente la complejidad química. Esto es muy importante, esto último que digo aquí, la complejidad química, porque si algo distingue la vida de la materia que no está viva, es la complejidad. En nuestro planeta, en el universo, todos estamos hechos de los mismos elementos químicos. Sin embargo, estamos organizados de muy distinta forma. En la materia viva, estos elementos componen moléculas, unas más grandes, otras más pequeñas, que establecen millones de interacciones. Y cualquier célula, que es la unidad mínima de vida, en cualquier momento está llevando a cabo un montón de procesos que implican que muchísimas moléculas estén interaccionando entre ellas en el orden y en el lugar correctos. Y eso es una complejidad tremenda, que es lo que más distingue, como digo, la materia viva de la materia no viva. Nuevamente tengo que decir que no sabemos tampoco las respuestas a estas preguntas, porque ni siquiera sabemos bien cómo surgió la vida en la Tierra, tampoco sabemos si solo hay un camino posible que lleva a la aparición de la vida, o puede haber múltiples caminos dependiendo del ambiente en el que la vida surja. Y como no sabemos la respuesta, pues estas han ido variando a lo largo de la historia dependiendo de los conocimientos científicos que hubiera en cada momento. Y de hecho son preguntas que han alimentado grandes debates, desde Jacques Monod, que nos hablaba del azar y la necesidad, a Christian de Duve, que hablaba de la vida como un imperativo cósmico, es decir, como algo que va a suceder sí o sí, si hay ciertas condiciones básicas que lo permitan, ¿no? Bien, lo cierto es que durante mucho tiempo, a pesar de esa inquietud del ser humano por intentar saber si hay vida fuera de la Tierra, las creencias generalizadas era que tanto en astronomía como en la concepción que se tenía como del ser humano, era que la Tierra era un planeta especial y el hombre también era una especie especial. Durante mucho tiempo se creyó que la Tierra ocupaba el centro del universo y eso nos daba ya un lugar privilegiado, nos hacía sentir diferentes, ¿no? Y también el hombre, se nos transmitió la idea de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, teníamos derecho a reinar sobre el resto de las especies. Es decir, vivíamos en un planeta especial y éramos una especie
que estaba a un nivel superior que las demás. Estas ideas se mantuvieron durante muchísimo tiempo y comenzaron a cambiar con la revolución científica del Renacimiento, cuando Nicolás Copérnico inicialmente y luego ya otros grandes astrónomos como Galileo o Kepler, pues ya basándose en cálculos y observaciones precisos, vieron que las observaciones que se hacían del universo no encajaban con ese modelo geocéntrico que decía que la Tierra era el centro del universo conocido. Encajaban mejor con un modelo en el cual el centro del universo lo ocupaba, cuando digo el universo me refiero al universo que se conocía entonces, lo ocupaba el Sol. Y los planetas que se conocían, que eran 7, pues giraban alrededor del Sol. Y la Tierra ya se comportaba como un planeta más. Es decir, ya nos habían bajado un poquito los humos, ¿no? Copérnico, intuyendo que sus ideas eran muy revolucionarias y que podían chocar con el pensamiento religioso y con las creencias que había entonces, pues no permitió que su libro en el cual las exponía sobre la revolución de las esferas celestes, que es este que vemos aquí, pues no permitió que esto se publicara hasta que murió. Y yo creo que fue bastante inteligente en hacer eso, porque un contemporáneo suyo, Giordano Bruno, que era un gran admirador de Copérnico, pues fue todavía mucho más allá en sus ideas y ya no solamente hablaba de que el Sol era el centro del universo que se conocía, sino que ya empezó a expresar unas ideas que realmente eran muy, muy avanzadas para su época, porque empezó a pensar en que no había un único Sol, sino que había otros muchos soles, cada uno de ellos con sus planetas asociados que quizás podrían albergar vida. Estas ideas y otras que también expresó, pues le llevaron a entrar en confrontación con la Iglesia y, bueno, no sé si se lo saben o no, pero bueno, fue quemado en el Camp Fiori en Italia. ¿Qué pasaba mientras tanto en biología? Porque estamos hablando de astronomía, pero hemos hablado no solo de la Tierra como centro del universo, sino también del hombre como centro de la vida, por así decirlo. Pues en astronomía también se fue pasando poco a poco de una visión totalmente antropocéntrica, de decir nosotros somos los más importantes, a pensar que la vida que existe en la Tierra es el resultado de miles de millones de años de evolución sin ningún fin predeterminado. Darwin lo que nos expuso en sus ideas, en su libro El origen de las especies, es que la vida que hay en la Tierra ha ido evolucionando porque una fuerza muy poderosa, que es la selección natural, ha facilitado que los organismos, las especies que mejor funcionaban en un momento determinado o en unas circunstancias ambientales determinadas, se fueran imponiendo sobre el resto. Pero tenemos que pensar que si la selección natural actúa dependiendo del ambiente, pues si el ambiente hubiera sido distinto, es decir, si las circunstancias por las que ha pasado la Tierra hubieran sido distintas, pues probablemente la vida que hay ahora mismo en la Tierra sería muy diferente de la que tenemos y probablemente el hombre pues quizás no hubiera hecho ni siquiera su aparición. Y no pasaría nada, puede haber planetas con vida en los que no haya seres complejos o en los que no haya seres inteligentes, ya no digo humanos, simplemente seres inteligentes, y no pasaría nada, ¿no? O sea, la vida se puede manifestar de muchísimas formas que no tienen por qué tener en cuenta el ser humano. Entonces, ahora ya yo creo que la pregunta que se plantea con esto que he comentado es que si la Tierra no es el centro del universo y los hombres no somos los reyes de la creación, ¿por qué no puede haber otras tierras habitadas por seres similares o diferentes a nosotros? Bueno, pues a esta pregunta se le han dado respuestas desde múltiples campos. Hay un montón de literatura de ciencia ficción maravillosa donde se le intenta dar respuesta a esa pregunta de si habrá otros seres en otros lugares fuera de nuestro planeta. También desde el cine. En el cine tenemos extraterrestres para todos los gustos, ¿no? Aunque luego no sabemos si serán así o no se parecerán en nada. Pero desde hace unas décadas ha surgido ya una disciplina científica, que es la astrobiología, que se nutre de otras muchas disciplinas, que lo que intenta es estudiar pues esto que pongo aquí, el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Es decir, yo veo la astrobiología como una ampliación temporal y espacial de lo que siempre hemos considerado la biología. La biología se ocupa de la vida terrestre, la astrobiología va más allá, va a la vida que puede haber fuera de la Tierra.
La biología se ocupa de la vida actual, la vida que vemos, y la vida pasada, porque también la podemos estudiar. La astrobiología también tiene un contexto de futuro, por eso digo que es como una ampliación de la biología, ¿no? Estudia la vida en sentido amplio. Y los astrobiólogos realmente no nos dedicamos solo a buscar vida fuera de la Tierra, sino que también intentamos conocer lo más a fondo posible la vida que hay en nuestro planeta, porque saber qué circunstancias favorecen la aparición de la vida y en qué lugares pueden darse, pues nos ayudará muchísimo a saber qué lugares del espacio pues, son más susceptibles de poder albergar vida ahora o haberla albergado en el pasado. Es decir, ese estudio que hacemos en Tierra nos puede ayudar muchísimo para focalizar nuestros objetivos. Pero a los astrobiólogos se nos plantea un problema muy importante, que ya lo he adelantado al principio cuando he comenzado a hablar, y es que ni siquiera sabemos definir nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio está claro por lo que pone aquí, que es la vida. ¿Pero qué es la vida? Realmente no tenemos una respuesta clara para qué es la vida. Antes se ha hablado de la complejidad y a veces se habla de que para distinguir una estructura en otro planeta y poder saber si está viva o no, habría que hacer un análisis de su complejidad. Pero ¿dónde ponemos el límite de complejidad? ¿Dónde decimos 3 grados de complejidad, 4, 5? ¿Dónde decimos que algo está vivo o no? Como digo, definir la vida es muy difícil, pero es muy importante si queremos buscar vida fuera, porque si no, se podría dar el caso de que exploremos un lugar del espacio, un lugar como este, que obviamente es una recreación, no es una foto, es una ilustración. Nos pongamos a investigar este riachuelo que hay aquí, que puede ser hielo, puede ser incluso de algún hidrocarburo como metano, podemos encontrar ahí unas pequeñas vesículas, las analizamos y, oye, pues que no acabamos de decidirnos de si eso es algo que se ha formado por un proceso químico o es algo que realmente está vivo. Es decir, tenemos que tener unas premisas que nos permitan decidir si eso que estamos analizando está vivo o no está vivo. Y además, la dificultad de distinguir la vida de la materia inerte es todavía mucho más difícil si nos vamos a un planeta donde la vida esté dando sus primeros pasos, donde esté empezando a aparecer. Porque, lógicamente, en un planeta donde todavía no haya vida, esté surgiendo, pues la materia viva está surgiendo de la materia inerte, igual que sucedió en la Tierra hace unos 3.800 millones de años. La vida tuvo que surgir de la materia inerte. Pero eso no es un proceso continuo. De repente, la materia inerte no se convirtió en materia viva, sino que es, como digo, un proceso continuo y a lo largo de esta flecha, que intenta representar ese conjunto de transformaciones de la materia inerte para dar lugar a la materia viva, pues nuevamente no sabemos dónde poner un punto de corte y decir, vale, a partir de aquí, inerte, y a partir de aquí, viva. Entonces, lo que necesitamos es captar qué es lo esencial de la vida, cuáles son sus propiedades esenciales, las que tienen que estar presentes tanto en la vida terrestre como en cualquier forma de vida extraterrestre, para que estemos seguros de que hemos encontrado vida. Porque si no, podemos estar hablando de propiedades que simplemente reflejan las soluciones que ha encontrado la vida para prosperar en un ambiente particular, como por ejemplo podría ser nuestro planeta, ¿no? Yo creo que... es que tengo la sensación de que esto se me oye mal, pero no sé. ¿Se oye? Vale. Yo creo que todos pensamos, bueno, las definiciones están más basadas en las cosas comunes que en las cosas diferentes, ¿no? Entonces, a pesar de que la vida en la Tierra se puede manifestar en una variedad de formas tremenda, tenemos desde seres que no se mueven, seres que sí se mueven, seres que son microscópicos, que están formados por una única célula, otros que tenemos incluso capacidad de pensamiento, es decir, pues si cogemos todo este abanico de seres vivos que hay en la Tierra y que son tan distintos, podemos analizarlos y ver lo que todos tenemos en común. Decimos, todos somos muy diferentes, pero algo tenemos que tener en común para ser todos seres vivos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejercicio y quizás lo común nos permita definir la vida. Pues bien, cuando hacemos ese ejercicio, y sobre todo cuando lo hacemos a nivel molecular, algo que hemos podido hacer desde aproximadamente la segunda mitad del siglo pasado,
pues nos encontramos que a pesar de que por fuera y en capacidades somos muy diferentes, todos los seres vivos terrestres, absolutamente todos, a nivel molecular somos extremadamente parecidos. Todos estamos formados por las mismas moléculas, por glúcidos, por proteínas, por ácidos nucleicos y por lípidos. Todos, absolutamente todos. Todos poseemos organización celular. Nosotros tenemos un cuerpo que está formado por billones, aproximadamente 30 billones de células. Pero luego tenemos seres vivos que están formados por una única célula. Pero todos tenemos esa estructura celular. Y, muy importante, en el interior de nuestras células, de las nuestras y en las de la bacteria más insignificante, están ocurriendo procesos y reacciones químicas que son muy similares. Hasta tal punto son similares lo que pasa dentro de nuestras células y las de otros seres vivos que consideramos muy diferentes a nosotros, que la única explicación posible es que toda la vida que existe en la Tierra tiene el mismo origen. Es decir, todos procedemos de un antepasado común, al cual llamamos LUCA, por las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor, que probablemente surgió hace unos 3.800 millones de años y que a lo largo de todo este tiempo, en base a las circunstancias que iban surgiendo en nuestro planeta y a los ambientes que iba colonizando la vida, pues ese ancestro se ha ido diversificando hasta dar lugar a todas las formas de vida que existen. Esto, por un lado, decimos, qué bonito, ¿no? Porque todos, por muy creído que a veces parezca que solo tiene el ser humano, pero al final dices, bueno, es que somos primos hermanos de cualquier otro ser vivo que exista en la Tierra, ¿no? Pero lo que nos plantea es una enorme dificultad a la hora de definir esas propiedades esenciales de la vida. Porque podría suceder que todo eso que he dicho antes que tenemos en común los seres vivos sea común simplemente porque lo hemos ido heredando de ese antepasado común y no porque sea esencial para la vida. Es decir, que sean características que tenía este antepasado y las ha ido transmitiendo a todas las especies que han surgido a partir de él. Igual que yo me puedo parecer a mi padre, pues todos nos parecemos a Luca. ¿Cómo solucionamos este problema para definir la vida? Pues tenemos que pensar en qué procesos esenciales tiene que llevar a cabo la vida para poderse mantener y para poder ser considerada como tal. Y yo diría que el proceso fundamental que lleva a cabo la vida es el metabolismo. El metabolismo no es más que la transformación de la materia y energía del medio externo en materia y energía que podemos aprovechar nosotros para nuestras funciones. ¿Cómo es el metabolismo en la vida terrestre? Pues a grandes rasgos tenemos una fuente de energía muy poderosa, que es el Sol, y tenemos una atmósfera con un montón de CO2. Pues los organismos fotosintéticos, las plantas, van a transformar la energía del Sol y ese CO2 atmosférico en materia orgánica que va a componer nuestros cuerpos, los suyos, los de las plantas, que va a componer las estructuras corporales de las plantas, y esa energía solar la va a transformar en energía química que luego se va a poder transmitir a lo largo de toda la cadena alimenticia, ¿vale? Algo muy importante en esta diapositiva es estas flechas que vemos aquí, donde pone heat, que quiere decir calor. Y es que los seres vivos, cuando llevamos a cabo estas transformaciones de la energía, no somos capaces de aprovechar toda la energía que consumimos. Es decir, las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, no aprovechan toda la energía de los fotones del Sol. Una parte de esa energía que está en los fotones del Sol se dispersa en forma de calor. Y lo mismo sucede cuando el resto de los seres que estamos ya más arriba, en la pirámide alimenticia, consumimos alimentos. No aprovechamos toda la energía. Una parte la desprendemos en forma de calor. Y esto es muy importante, porque esto lo que significa, en palabras muy sencillas, es que la energía del universo, que está concentrada en puntos como las estrellas, pasa a estar dispersa gracias a las transformaciones que lleva a cabo la vida. Y eso supone aumentar el desorden global. Y por eso la vida, aunque seamos seres muy organizados y seres muy complejos, estamos ayudando a que se cumpla la segunda ley de la termodinámica. Estamos ayudando a aumentar el desorden global del universo, el formado por nosotros mismos más todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos mucho orden, pero contribuimos a que aumente el desorden global. Esta para mí
sería la función esencial de la vida. Pero esto, los seres vivos no pueden llevar a cabo el metabolismo así como así. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas tremendamente complejo. Y para llevarlas a cabo, la vida... Perdón, bueno, me la voy a saltar esta para seguir. Para llevarla a cabo, la vida necesita tener una información, necesita unas instrucciones para saber cómo llevar a cabo ese metabolismo del que he hablado. Necesitamos esas instrucciones para saber cuándo debe funcionar cada reacción metabólica, que como digo son muchísimas en cada célula y no pueden funcionar todas a la vez, porque eso sería un caos. Necesitamos instrucciones o información para saber cómo una célula, cuando se divide, sintetiza sus componentes. Necesitamos información también para que un organismo complejo, como podría ser un embrión humano, se desarrolle a partir de un óvulo y un espermatozoide que se han fusionado en cierto momento. Es decir, la vida necesita una información, que es lo que llamamos información genética. Vale, entonces tenemos por un lado metabolismo y por otro lado información. Yo ahora vuelvo a la diapositiva anterior que me he saltado. Lo importante es transformar la energía. En la Tierra lo hacen las plantas, transforman la energía del Sol y el resto de seres vivos nos aprovechamos de ello, ¿no? Pero en el universo hay muchísimas fuentes de energía. No solamente está la luz de las estrellas. Tenemos la energía de las mareas, tenemos la energía del viento, tenemos la energía de la gravedad. Es decir, si en la Tierra han podido surgir unos seres que mediante una serie de transformaciones muy complejas, como es la fotosíntesis, han conseguido hacer algo tan maravilloso como transformar la energía del Sol en energía que puede utilizar la vida, pues tenemos que pensar, si abrimos nuestra mente, que en otros planetas quizás encontremos seres que en lugar de utilizar la energía de una estrella, utilicen, por ejemplo, la energía del viento y lo acoplen a las reacciones que ellos llevan a cabo en su interior para poder desarrollar sus procesos vitales. Hemos hablado de la información y sabemos que en la vida terrestre la información se almacena en el ADN. El ADN, lo voy a explicar brevemente, es una doble hélice que está formada por la unión de 4 compuestos químicos que designamos por sus iniciales. Entonces, tenemos 2 cadenas de ADN y cada una de ellas pues, la podríamos representar por una serie de letras que cada una de ellas designaría uno de estos compuestos químicos, ¿vale? ¿Cómo se almacena información en el ADN? Pues de la misma forma que almacenamos información en un libro. Tenemos un alfabeto de 28 letras con el cual construimos palabras y construimos frases. Y con algo tan sencillo como 28 letras en castellano podemos escribir y hablar y comunicarnos con multitud de personas, ¿no? Pues algo parecido hace la vida. Dependiendo del orden en el que coloca estas letras en su cadena de ADN, pues se va a almacenar un significado, se van a almacenar unas instrucciones o se van a almacenar otras. Y lo maravilloso, a mí me parece al menos, es que una vez dado cierto orden, si por ejemplo encontramos esta secuencia, que sería el orden de estos nucleótidos, se llaman estas bases, pues esta secuencia tiene el mismo significado en una bacteria que en una persona que en un elefante. Eso es un indicador muy, muy fuerte de que procedemos de ese antepasado común. Que ese orden signifique lo mismo en cualquier ser vivo. Pero si vamos a otro planeta, nuevamente, ¿qué tenemos que buscar? Pues seres que almacenen una información. Pero esa información no tiene por qué estar almacenada en el ADN. Es más, si analizamos una muestra de Marte y encontramos ADN, yo lo primero que voy a pensar es que es una contaminación, porque no me creo que una vida con otro origen distinto del terrestre haya llegado a una solución exactamente igual que la vida terrestre. Pero es que hay muchísimas formas de almacenar la información, algunas que ni siquiera somos capaces de imaginar. Hay una que todos la usamos todos los días, y es los ordenadores y los móviles. Hay un código binario capaz de almacenar, pues bueno, no voy a decir número, pero muchísima información, y lo llevamos en un bolsillo, ¿no? Pues simplemente con un código de unos y ceros, todo lo que se puede hacer, ¿no? Pues entonces hay que tener la mente abierta y pensar que la vida de otros lugares del universo podría almacenar la información de forma muy distinta a cómo lo hace la vida terrestre. Gracias a tener esa información
almacenada de esa manera, en esa secuencia de compuestos químicos que se ponen uno al lado del otro, pues la evolución puede ocurrir, porque la información genética, esas cadenas de ADN, se tienen que copiar siempre que una célula se divide, porque si no, la vida desaparecería. Y cada vez que se copian esas cadenas, se producen errores. Esos errores son las mutaciones de las que tanto hemos oído hablar en los últimos tiempos con los coronavirus, ¿no? Las mutaciones pueden ser muy puñeteras cuando estamos hablando de virus, y en general son malas, pero también lo que hacen es hacer que las poblaciones no estén formadas por individuos que sean todos iguales, sino que estén formadas por individuos que son diferentes. Y al haber individuos que son diferentes, va a haber unos que funcionen mejor que otros. Y eso permite que la selección natural pues escoja a los que funcionan mejor y haga que cada vez estén más representados. Y gracias a este proceso tan simple, pues la vida se ha podido adaptar a un medio que está en continuo cambio, esa es una verdad universal, el medio siempre está cambiando, ha podido conquistar prácticamente todos los nichos ecológicos posibles. Ahora mismo en nuestro planeta, prácticamente en cualquier lugar donde hay agua, hay vida. La vida se ha podido diversificar. A partir de ese antepasado común del que he hablado, a partir de Luca, pues se han generado todas las especies que hay ahora mismo. Ahora mismo hay catalogadas del orden de 8 millones de especies, pero se calcula que cuando empecemos a explorar la vida que hay en el subsuelo, ese número se va a multiplicar quizás por 10 o por más. Y la vida además ha ido aumentando de complejidad. Hemos pasado de un organismo que tenía una única célula muy simple a organismos como nosotros, como he dicho, con 30 billones de células, que nos permiten ya realizar funciones tan complejas como el pensamiento o el movimiento voluntario, ¿no? O sea, la evolución es algo, no sé, yo es que quizás porque me dedico a ello, pero me parece algo maravilloso porque es tan simple que dices, ¿cómo algo tan simple ha podido generar tantísimo, ¿no? Tanta diversidad de formas de vida y tanta potencialidad en la vida, ¿no? Bueno, que me emociono. Y ya por último, la última propiedad que voy a dar de la vida es que la vida necesita un compartimento. Imaginemos, si os acordáis de esa diapositiva que he puesto antes, donde había ese riachuelo en otro planeta, pues imaginaos que ahí tenemos compuestos que potencialmente pueden dar lugar a la vida, pero que están allí sueltos en el riachuelo. Pues es que nunca se van a encontrar, no va a pasar nada. Necesitamos que la vida tenga un compartimento que distinga dónde acaba el ser vivo y que lo distinga del entorno, para que la información genética y el resto de componentes puedan actuar de forma coordinada y llevar a cabo todas las funciones que tiene que llevar a cabo una célula. Esto es esencial, el tener este compartimento, pero, ojo, puede haber muchos tipos de compartimentos, no todos tienen por qué ser iguales a nuestras células. Incluso cuando la vida estaba surgiendo en la Tierra, se piensa que quizás las primeras células, entre comillas, podrían ser pequeñas cavidades en rocas que desarrollaran esa función protectora y concentradora de las moléculas de la vida. Nuevamente, apertura de mente, porque lo que podemos encontrar puede ser muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, podemos decir que todos los seres vivos terrestres transforman la energía, almacenan información, evolucionan y están limitados por un compartimento. Con todo esto podemos definir la vida como un sistema transformador de energía con una base genética que permite su evolución. Quizás la definición es un poco fea, un sistema transformador de energía, parece que somos una pila, ¿no? Pero la realidad es que esa definición abre un catálogo infinito de posibilidades, porque ya no estamos restringidos por las propiedades de la vida terrestre, sino que podemos pensar con muchísima más amplitud de miras en lo que podemos encontrar fuera y que pueda ser llamado vida. Bueno, la pregunta ahora del millón es si podremos encontrar seres como esos en otros lugares del universo, que no sea la Tierra. Yo estoy firmemente convencida de que hay extraterrestres, microscópicos o no microscópicos, pero estoy firmemente convencida. Y lo estoy por varias razones científicas. Una de ellas es porque la mayoría de los componentes básicos de la vida han podido ser sintetizados en el laboratorio.
Este es un experimento clásico que se realizó en el año 1953 por Harold Urey y Stanley Mirey y que se enseña prácticamente en todos los institutos de España, diría yo, ¿no? Lo que hicieron estos investigadores fue mezclar en una cámara como esta los gases que se creía que formaban parte de la atmósfera de la Tierra primitiva, es decir, de la atmósfera que había en nuestro planeta hace 4.000 millones de años. Pues se pensaba que los gases que había eran metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Dieron un chispazo eléctrico para simular las tormentas que probablemente también serían muy frecuentes en la Tierra primitiva. Y dejaron pasar el tiempo a ver qué pasaba. Al cabo de cierto tiempo, pues aquí en el recipiente se formó una pasta marrón que cuando la analizaron vieron que contenía aminoácidos, que es un componente básico de la vida, vieron que contenía nucleótidos, que es otro componente básico de la vida. Es decir, vieron que mediante un experimento tan sencillo se habían podido sintetizar la mayoría de los componentes básicos de la vida. Este experimento dio origen a un nuevo campo de investigación que se llama la química prebiótica, que lo que intenta es sintetizar la materia que compone la vida en las condiciones físicas y con los ingredientes químicos que pudo haber en la Tierra primitiva. Y podemos extenderlo todavía más y decir con los ingredientes y en las condiciones que pueda haber en otros planetas. Ahora mismo la cantidad de variaciones que se han hecho sobre este experimento son infinitas y cambiando unas condiciones o cambiando otras se ha podido sintetizar prácticamente todos los componentes de la vida. ¿Quiere eso decir que hemos encontrado el origen de la vida? Pues no, porque quizás las cosas no sucedieron así, pero lo que nos muestra este experimento es que hay caminos posibles para que aparezca la vida. Pero no solo es que necesitemos un laboratorio para crear esos compuestos, es que los precursores de la vida también se han encontrado en el espacio y cada vez asistimos a más noticias en la tele donde nos dicen se ha mandado una misión al asteroide Bennu, se ha traído una muestra y se ha visto que contiene un montón de compuestos de carbono o se ha visto que contiene uracilo, que es un componente de la vida terrestre. Eso lo que nos está mostrando es que la síntesis de los componentes básicos de la vida es un hecho común en el espacio. Los meteoritos, los cometas o las nubes de polvo interestelar contienen abundante materia orgánica. Las nubes de polvo interestelar están formadas por diminutos gránulos de silicatos que están recubiertos por hielo de agua, por hielo de CO2, por hielo de metanol. Cuando sobre ese hielo inciden los rayos cósmicos o la energía de las estrellas, se pueden producir reacciones que dan lugar a los precursores de muchas de esas reacciones que dan lugar a los componentes de la vida. Cada día caen sobre la Tierra toneladas de este polvo y lo mismo sucede en otros planetas. Es decir, estamos sembrando, no con vida a otros planetas, porque no estamos echando bacterias, pero sí estamos sembrando, o se está sembrando porque no lo estamos haciendo nosotros, con la base para que pueda surgir la vida. Esa es una de las razones por las que yo pienso que puede haber vida en otros lugares. Pero también es que hemos visto que la vida puede abrirse camino en condiciones muy, muy extremas. Se han encontrado microorganismos que pueden vivir en lugares como estos, en fuentes hidrotermales donde la temperatura supera los 120 grados. Y no solo es que puedan vivir ahí, es que si los sacamos de ahí y los ponemos en un sitio a 20 grados, se mueren. O sea, han aprendido a vivir a esa temperatura y ese es su medio idóneo. Lo mismo microorganismos en el desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra. Pues nuevamente, hace unos años en Atacama llovió mucho. Bueno, mucho para lo que es Atacama, supongo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que la diversidad biológica que había en Atacama se redujo muchísimo, porque los microorganismos que viven aquí están adaptados a vivir en esas condiciones de sequedad extrema. Y tener mucho agua, aunque la vida necesita agua, pues les viene mal. O tenemos los lagos subglaciales de la Antártida. En la Antártida hay lagos que están situados bajo capas de a lo mejor 5 o 6 kilómetros de hielo. ¿Qué habrá debajo de esos lagos? ¿Cómo será la vida que hay ahí? Se han intentado hacer perforaciones, pero es muy difícil no contaminar cuando se hace una perforación. Entonces, no sabemos realmente si lo que se ha encontrado es algo que hemos introducido o era algo que estaba en el lago. Además, son perforaciones que han sido hechas por Rusia y se ha transmitido bastante poco sobre los resultados.
Luego tenemos Río Tinto en nuestro país, en la provincia de Huelva. ¿Qué tiene de especial Río Tinto? Pues Río Tinto tiene de especial que es un ecosistema que es absolutamente independiente de la luz del sol. Las bacterias que hay en Río Tinto obtienen su energía oxidando la pirita, el sulfuro de hierro, que es una zona muy rica allí. Sabemos que allí estaban las minas de Río Tinto. Entonces, oxidan la pirita, en ese proceso obtienen energía y producen ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico hace que el río se convierta en un río ácido, donde los metales como el hierro se disuelven y le dan al río ese color rojizo. Es un ecosistema extremo creado por la propia vida. La Junta de Andalucía tuvo un proyecto de echar sosa en el río para descontaminarlo. Hubiéramos hecho la mayor locura medioambiental, porque es un ecosistema único en el mundo. Pues bien, encontrar microorganismos en todos estos lugares que están tan alejados de las condiciones que nos parecen óptimas para la vida, pues lógicamente ha ampliado enormemente nuestras expectativas de encontrar vida en otros lugares del espacio, aunque sus condiciones sean muy diferentes de las condiciones terrestres. Y hablando de los extremófilos, que los microorganismos que viven en estos lugares se llaman extremófilos, hay unos muy interesantes de cara a encontrar vida en el sistema solar, que son los que viven en las profundidades marinas, en las cercanías de lo que se llaman las chimeneas volcánicas submarinas, que es algo como lo que vemos aquí. En algunos lugares, en el fondo del mar, el agua se filtra al interior de la Tierra. Allí se calienta y luego vuelve a salir por grietas o fisuras que hay en el fondo del mar. Cuando eso sucede, se genera una chimenea volcánica. Veis que sale humo porque está saliendo agua caliente. Ese agua caliente disuelve minerales de las rocas que tiene alrededor y se producen reacciones químicas que, al igual que pasaba en Río Tinto, pues proporcionan energía a microorganismos que viven aquí. Entonces ya tenemos, acordaos de cuando he dicho, pensemos que puede haber vida que utilice, por ejemplo, la energía del viento. Pues aquí ya en la Tierra tenemos vida que utiliza energía química que no tiene nada que ver con la luz solar ni con comerse un filete. Es energía que sucede por reacciones que tienen lugar en las rocas. Y estos microorganismos que surgen aquí son la base de una cadena trófica que puede dar lugar a la aparición de estas estructuras que veis aquí, que son gusanos tubícolas, que están en el fondo del mar también. Y no es que haya 10 o 12, como se ven en esta foto, es que hay gigantescos campos en el fondo del mar formados por estos gusanos que, como digo, tienen su sustento en las bacterias, que a su vez obtienen su sustento en la energía que se produce aquí. Esto será muy importante que lo tengamos en la cabeza para cuando hablemos de buscar vida en los océanos que hay bajo la capa de hielo de satélites como Europa o Encélado. ¿Vale? Y ya la última razón para pensar que tiene que haber vida en otro lugar que no sea la Tierra es que el universo está lleno de planetas. Ahora sabemos que Giordano Bruno tenía razón. El universo está lleno de estrellas y la norma es que esas estrellas, la mayoría, tengan planetas asociados. Esto sería una representación del universo, un montón de estrellas y cada una con sus planetas girando. Se calcula que el número de planetas en el universo es de cientos de trillones. Yo siempre cuando digo esto pienso que estoy diciendo algo mal, porque es que me parece un número tan brutal que creo que me estoy equivocando. Entonces, casi cada vez que doy una charla lo reviso y no, lo veo, sí, es ese número. Es un número que nuestra mente no puede imaginar, pero es un número inmenso. Entonces, yo siempre pienso, bueno, con tantísimos escenarios donde podría surgir la vida, ¿cómo no va a haber surgido en alguno de ellos? Sea una vida como sea, parecida a la nuestra o no parecida, pero estoy casi segura de que en alguno de estos lugares ha debido surgir la vida. ¿Cuál es el problema de los planetas extrasolares? Que están lejísimos. Buscar vida en esos lugares es algo que ahora mismo está muy lejos de nuestras posibilidades. Podemos aproximarnos, como contaré un poquito, como se contará probablemente en la charla al final del ciclo, cuando se hable del telescopio James Webb, pero realmente no podemos mandar una misión a estos planetas, hacer una foto y que nos la devuelva y ver si hay algo que se parezca a la vida. El planeta extrasolar, bueno, la estrella con planetas extrasolares más cercanos a la Tierra es Próxima Centauri, que está alrededor de 4 años luz de la Tierra. Tiene un planeta que se llama Próxima B, que parece que está situado en la zona de habitabilidad de esa estrella, que luego veremos lo que es la zona de habitabilidad.
Pues bien, mandar una misión a Próxima Centauri para ver si, perdón, a Próxima B, ahora mismo es algo que no podemos hacer. Necesitaríamos meter en una nave espacial unos humanos que se tendrían que reproducir en el espacio durante muchísimas generaciones hasta que llegaran allí, porque el tiempo que se tardaría sería de cientos de miles de años. 4 años luz son 4 años lo que se tardaría viajando a la velocidad de la luz. Y estamos muy lejos de alcanzar los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo buscamos entonces vida fuera de la Tierra? Bueno, como he dicho, para los planetas extrasolares, como veremos, lanzamos telescopios al espacio y analizamos la atmósfera de esos exoplanetas. Lo tenemos mucho más fácil cuando queremos buscar vida en el sistema solar. Ahí podemos permitirnos el lujo de enviar misiones que a veces lo que tienen es lo que se llaman orbitadores, que se quedan orbitando alrededor del planeta y toman fotografías o analizan diversas mediciones de cómo es el planeta o satélite que estén observando. Pero ahora ya, dentro del sistema solar, podemos permitirnos el lujo incluso de mandar artilugios como estos, que pueden simplemente posarse sobre el planeta, como pasó con las Viking, unas landers, que así se llaman los dispositivos que no se mueven, que se enviaron a Marte en los años 70. Ahora ya lo que se manda sobre todo son rovers, son dispositivos que pueden moverse y además van muy bien equipados con instrumentos que permiten analizar las variables meteorológicas, la temperatura, la humedad, caracterizar las rocas, ver qué composición tienen y, por supuesto, buscar signos de vida en ese área en la que se están moviendo. Cuando hablamos de buscar signos de vida, lo que es esencial que tengamos en mente es que lo que vamos buscando es lo que se llama biomarcadores. Que un biomarcador no es más que un elemento, una molécula, una estructura o un proceso que pueda ser usado como evidencia de vida pasada o presente. Y lo importante, que no pueda tener su origen en procesos abióticos, es decir, en procesos que no tengan que ver con la vida. Eso es muy difícil, porque a veces encontramos indicadores de vida que también pueden ser generados fuera de la vida, y entonces ya tenemos la duda de cómo han sido creados, ¿no? Si vamos a Marte y nos encontramos esto o esto, pues no va a haber dudas. Decimos, hemos encontrado un biomarcador clarísimo, porque una estructura como esta, pues no puede ser generada por casualidad. Son estructuras muy complejas. Pero esto, bueno, Marte ya se ha fotografiado hasta la saciedad. Yo creo que conocemos Marte casi ya tan bien como la Tierra y no se ha encontrado nada similar a esto. ¿Qué buscamos entonces en Marte? Pues lo que buscamos es microfósiles, algo como lo que vemos en esto, que es una fotografía realizada al microscopio electrónico de un meteorito que cayó en la Antártida y que fue encontrado en 1984. En 1984 se encontró el meteorito, se vio que era un meteorito marciano y se comenzó a analizar. Y se vio que contenía signos que podían indicar que, bueno, que igual en Marte había habido vida. Entre esos signos, el más claro era estas estructuras que nos recuerdan a bacterias fosilizadas terrestres. Hasta tal punto se pensó que este meteorito contenía signos de vida que en 1996 el presidente que entonces había en Estados Unidos, que era Bill Clinton, hizo un anuncio junto con el investigador principal del proyecto, anunciando que se había encontrado signos de vida pasada en el planeta Marte. ¿Pero qué pasó? Pues que rápidamente la comunidad científica hace lo que hace siempre, que es intentar ver si eso es verdad o se puede refutar. Es cómo funciona el método científico y es lo que hay que hacer. Entonces se pusieron a analizar ese meteorito y se vio que estas estructuras podían ser formadas por procesos meramente químicos. A día de hoy nadie cree que esto tenga nada que ver con la vida, pero pongo la foto pues para indicar lo difícil que es cuando hablamos de algo que encontremos en otro planeta, decidir si es algo que está vivo o lo estuvo en el pasado. También podemos encontrar estructuras formadas por la vida. Estos son estromatolitos, que son, como veis, una estructura en capas que lo que representan son láminas de microorganismos que vivieron hace muchísimo tiempo y que se han ido fosilizando, disponiéndose una sobre otra. Esto son las evidencias de vida más antiguas que hay en la Tierra. Hay estromatolitos desde hace
que están datados con fechas de hace 3.500 millones de años. Esto tampoco lo hemos encontrado en Marte, ¿vale? ¿Qué es lo que es más fácil que encontremos en Marte? Pues lo que llamamos biomarcadores moleculares, es decir, macromoléculas que puedan estar relacionadas con la vida o los productos de su degradación química. Por eso a veces se hacen muchos experimentos en tierra, por ejemplo en el Centro de Astrobiología se realizan experimentos para ver cómo en determinadas condiciones ambientales que pueden ser típicas de Marte, qué les pasaría a las moléculas de la vida terrestre, para ver si en Marte hubiera habido alguna vez una vida similar, qué restos podría haber dejado. También podemos buscar evidencias moleculares de que ha habido un metabolismo, esa transformación de la energía que he comentado que era algo fundamental de la vida. No me voy a detener mucho para no alargar mucho la charla, pero, por ejemplo, una evidencia de vida sería encontrar un exceso quiral. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se ve muy bien con este esquema. Hay moléculas, estos son aminoácidos, ¿vale?, que son los compuestos básicos que forman las proteínas. Como veis, esta molécula y esta tienen la misma estructura, tienen la misma composición química, tienen la misma estructura, pero la disposición espacial es diferente. Es como nuestras manos, que no las podemos superponer a no ser que las giremos. Pues lo mismo les pasa a estos compuestos. Cuando estos compuestos se sintetizan por síntesis química, que no tenga que ver con la vida, pues lo que se suele formar es 50% de este y 50% de este. Sin embargo, la vida suele preferir una de las dos formas. Por ejemplo, en la vida terrestre, todos los aminoácidos están en una forma concreta de estas dos. Pues si vamos a otro planeta, analizamos una muestra de roca y encontramos una molécula de este tipo, que no tiene por qué ser un aminoácido, pero vemos que se decanta mucho hacia una de las dos formas, tenemos que empezar a pensar que quizás eso haya sido generado por la vida. Todo eso respecto a la búsqueda de vida, como digo, in situ, a los lugares donde podemos enviar algo que analice lo que hay allí. ¿Qué pasa con los planetas extrasolares? ¿Qué signos de vida buscamos? Pues tenemos una herramienta muy poderosa de la que seguramente Miguel Torres, que hablará el día 22, puede contar mucho mejor que yo cómo funciona, que es estudiar la luz que emite una estrella cuando un planeta se interpone entre esa estrella y nosotros. Aquí tenemos la estrella, ¿no? Está emitiendo luz. Si un planeta se interpone, este planeta va a tener una atmósfera y esa atmósfera va a tener moléculas que van a absorber parte de esa luz. Cuando absorben esas moléculas parte de esa luz, en lugar de tener una línea recta que sería la luz emitida por la estrella, lo que vamos a encontrar son estos huecos, estas bajadas en la luz emitida por la estrella. Eso lo que nos está indicando es que en esa atmósfera hay una molécula que está absorbiendo parte de la luz que emite la estrella. Si vemos la longitud de onda en la cual se está produciendo el hueco, podemos saber con bastante aproximación cuál es la molécula que hay en esa atmósfera. Por eso ahora muchas veces en las noticias se dice se ha encontrado en tal exoplaneta una molécula que podría ser un signo de vida. Que se ha encontrado la molécula, yo no tengo ninguna duda. Que sea un signo de vida, sí que la tengo, porque es muy difícil interpretar lo que sería un espectro de este tipo e interpretar estos huecos como signos de vida cuando no sabemos, cuando no conocemos los procesos geológicos y químicos que están ocurriendo en ese planeta. Por ejemplo, si una nave extraterrestre se acercara a nuestro planeta o simplemente lanzara un telescopio como los que lanzamos nosotros y observara la atmósfera terrestre, encontraría en nuestra atmósfera 3 moléculas que podría interpretar como signos de vida, que son el oxígeno, el ozono y el metano. El oxígeno decimos que es un signo de vida porque mayoritariamente se produce por la fotosíntesis. Y luego el ozono se produce cuando la luz ultravioleta incide sobre el oxígeno. El metano también es producido como un subproducto de la digestión de los alimentos, por la descomposición de la materia orgánica y también es producido por algunas bacterias que se llaman metanógenas, que producen metano. ¿Vale? Entonces decimos, vale, pues si encontramos todo esto, es que en ese planeta hay vida, pero fijaos, el oxígeno también se puede producir por la fotodisociación del agua.
Incide la luz sobre una molécula de agua y produce hidrógeno y oxígeno. Un oxígeno que no tiene nada que ver con la vida. Y si esa hipotética nave extraterrestre que viene a nuestro planeta a ver si hay vida, hubiera venido hace 3.500 millones de años o 3.200 millones de años, no hubiera encontrado oxígeno, porque entonces la vida que había en la Tierra no producía oxígeno. Es decir, que la ausencia de oxígeno tampoco nos indica que no haya vida. Por eso insisto en que es muy difícil, a partir de los datos solamente de las atmósferas, de la composición atmosférica de un planeta, el deducir si hay vida o no la hay en ese planeta. Bien, con todo lo que registran los telescopios, los orbitadores, los rovers, podemos identificar si en un lugar hay signos de vida o no. Pero incluso prescindiendo de eso, podemos intentar saber si un lugar del espacio es habitable o no. Y para eso tenemos que plantearnos qué es lo que necesita la vida. La vida lo que necesita, sí o sí, es una fuente de energía para el metabolismo, pero ya hemos visto que las fuentes de energía son muy diversas, no son un problema. Elementos químicos con los que construir las moléculas biológicas, aquí están los que forman la vida terrestre, y probablemente estos sean también los que formen cualquier otro tipo de vida, porque el carbono es muy abundante en el universo y es el elemento más plástico. Y la vida necesita multitud de moléculas para desarrollar multitud de funciones. Por lo tanto, es difícil pensar en un elemento mejor que el carbono. Si fuera escaso, diríamos, bueno, pues igual se sustituye por otro, pero como encima es abundante, pues tenemos que pensar que cualquier otra vida probablemente esté formada también por carbono. Y necesitamos también un solvente para que funcione el metabolismo. He dicho que el metabolismo son reacciones químicas. Esas reacciones químicas se llevan a cabo en un medio líquido. Y el medio líquido mejor para que se lleve a cabo el metabolismo es el agua. No voy a entrar ya en más detalles sobre el agua porque requeriría una charla adicional, pero tan importante consideramos el agua para la vida que la zona de habitabilidad de una estrella se ha definido como la región alrededor de la misma en la que los planetas asociados pueden mantener agua líquida de forma estable sobre su superficie. Aquí tenemos la estrella y aquí teníamos en verde lo que sería la zona de habitabilidad. ¿Dónde se sitúa la zona de habitabilidad? Pues depende de la estrella y del planeta y de la distancia que hay entre ellos, ¿no? Si la estrella es muy luminosa, si emite mucho calor, pues el agua se va a evaporar muy fácilmente y entonces, pues por ejemplo, este planeta no va a estar en la zona de habitabilidad porque el agua no se va a poder mantener de forma estable. Este planeta sería un análogo, por así decirlo, a Venus. Venus ahora mismo es un planeta del sistema solar que a veces se ha dicho que era el gemelo de la Tierra, pero sin embargo tiene temperaturas de 460 grados. Con esas temperaturas es fácil imaginar que ni siquiera el extremófilo más extremófilo va a ser capaz de vivir ahí. Por tanto, Venus no está en la zona de habitabilidad. Podría haberlo estado si no fuera porque tiene una atmósfera muy, muy densa que hace que el calor que recibe del Sol no se escape. Tiene un efecto invernadero intensísimo. Lo contrario es lo que le pasaría a Marte. Esto no es Marte, ¿vale? Pero por la distancia a la estrella podría serlo. Marte estaría en el límite de la zona de habitabilidad. Pero a Marte le pasa lo contrario que a Venus, que apenas tiene atmósfera. La atmósfera de Marte es una centésima parte de la atmósfera terrestre. Y en esas condiciones, pues no puede retener el calor que recibe del Sol. Y con tan poca presión y con una temperatura tan baja, pues el agua no se puede mantener tampoco en forma líquida. Entonces diréis, ¿y por qué buscamos vida en Marte? Entonces, si me estás diciendo que no está en la zona de habitabilidad, ¿o por qué buscamos vida en Europa, que es un satélite de Júpiter, o en Titán, que es un satélite de Saturno, o en Encélado, que también es un satélite de Saturno? Si todos están más lejos del Sol todavía que Marte, pues aquí hará muchísimo más frío, ¿cómo va a haber agua líquida? Bien, pues porque tenemos que pensar que el agua líquida se puede mantener en un planeta debido a otras circunstancias que no dependan tanto del calor que recibe de su estrella. Por ejemplo, en Marte puede que no haya agua líquida sobre la superficie, pero sí puede haber agua líquida en el subsuelo, porque en el subsuelo la presión es mayor y si aumenta la presión, el agua se puede mantener en estado líquido. En estos satélites, en Europa, en Titán o en Encélado, ya sabemos que hay
gigantescos océanos bajo una corteza helada de kilómetros de espesor. ¿Cómo se mantiene ese agua líquida? Pues porque girar alrededor de un gigante gaseoso, como puede ser Júpiter o como puede ser Saturno, puede ofrecer muchas ventajas. Y es que estos dos planetas gigantes ejercen una atracción gravitatoria tan grande sobre sus satélites que es capaz de levantar la corteza del satélite, esa corteza helada. Igual que la atracción de la Luna produce las mareas en la Tierra, pues Júpiter es capaz de ejercer una atracción sobre su satélite, sobre Europa, y levantar su corteza. Y que en el calor que se desprende en ese proceso es suficiente para mantener en estado líquido un gigantesco océano. Bueno, y ya para ir acabando, que ya voy rápida, porque además de esto hablará bastante ya Juan Ángel Vaquerizo el próximo día, que es experto en Marte. Bueno, como he dicho, yo creo firmemente que hay vida fuera de la Tierra y cuando era pequeña creía firmemente en los marcianos. Yo, mis hermanos y todos mis amigos sabíamos que algún día iban a venir los marcianos y no sé si nos iban a salvar o nos iban a invadir o qué iba a pasar, pero que iban a venir era seguro. Sin embargo, la primera misión que se envió a Marte, la Mariner 5 creo que era, la primera que tomó estas fotos, pues lo que nos mostró fue un lugar donde no había ni restos de vida. Y es que en Marte las temperaturas son de menos 55 grados centígrados, de media. La gravedad es mucho menor que en la Tierra. No hay oxígeno. Hay una radiación intensísima, y no hablo de la radiación ultravioleta, hablo de la radiación cósmica, que son núcleos, por ejemplo, de metales ya muy pesados que al impactar sobre nuestras estructuras biológicas las destruirían totalmente. Marte, además, tiene una presión atmosférica, como he dicho, muy baja. Darse un paseíto por aquí sería con un traje presurizado, porque si no, a los 2 pasos explotamos al haber esa presión tan baja. Entonces, bueno, una decepción, ¿no?, esta foto. Pero, bueno, el hombre persiste y siguió mandando misiones a Marte, ¿no? Y aquí ya nos llevamos más alegrías, porque empezamos a ver estas líneas que vemos aquí, estas líneas que vemos aquí, que nos recuerdan, esto está tomado desde el espacio, gigantescas redes hidrográficas, es decir, son marcas dejadas por ríos. Además, se han encontrado también en Marte minerales que solo se forman si hay humedad. Por lo tanto, tenemos que pensar que Marte en el pasado tuvo agua, prácticamente seguro. Y eso no es raro, porque Marte se formó al mismo tiempo que la Tierra, se formó en una zona cercana a la Tierra. Entonces, lo más probable es que en ese momento hubiera mucho vulcanismo, se emitieran muchos gases y hubiera un efecto invernadero que permitiera mantener unas temperaturas más elevadas, mayor presión y con eso agua líquida. Entonces, las condiciones para la vida eran favorables en Marte en esa época. ¿Pero qué pasó en Marte para que cambiara tanto? Pues lo que pasó es que Marte es más pequeño que la Tierra y entonces se enfrió muy rápido. En la Tierra tenemos un núcleo, el núcleo de la Tierra está fundido y la Tierra tiene un movimiento de rotación. Al tener un núcleo metálico fundido que gira, se genera un campo magnético, es una gigantesca dinamo. Y ese campo magnético nos protege del viento solar, que es una corriente que viene del Sol, que son protones y núcleos de helio, básicamente, y nos protege también de esos rayos cósmicos de los que he hablado antes. Pues Marte, como se enfrió muy pronto, perdió su campo magnético, y al perder su campo magnético, perdió su atmósfera, porque ese viento que procede del Sol y que son, como digo, protones o núcleos de helio, pues como si fuera una escoba, barrió la atmósfera de Marte. Marte se quedó sin atmósfera y la temperatura bajó a esos menos 55 grados que os digo, se quedó sin agua en su superficie, se quedó sin protección frente a la radiación ultravioleta y se quedó también sin protección frente a los rayos cósmicos. Por tanto, ahora mismo la vida en la superficie de Marte es absolutamente imposible. Pero no sucede lo mismo con el subsuelo. Igual en el subsuelo nos llevamos alguna sorpresa, porque parte del agua que había en Marte puede que se filtrara al subsuelo, es decir, en el subsuelo puede que haya agua líquida. Además, en el subsuelo hay protección frente a la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos. Si yo estoy a 2 metros bajo tierra, bueno, me iría muy mal, ¿vale? Pero a las bacterias no las va tan mal y esa capa que tienen de 2 metros pues las protegería de los rayos cósmicos.
Y además puede haber cercanía a alguna fuente de calor interno, pues que le vendría muy bien también para llevar a cabo el metabolismo. Por eso, todas las misiones que se mandan a Marte, que están ahora mismo pues, explorando la superficie, sí, pero en la superficie lo único que se espera encontrar son restos de vida pasada. Donde de verdad esperamos encontrar algo interesante, vida activa, quizás, es en el subsuelo. Ahora mismo esto es un agujero real hecho por el rover Perseverance. Esto es rascar un poquito la superficie de Marte. Pero en 2028 irá otra misión, ExoMars 2020, que diréis 2020, Dios mío, iba a ir en 2028, pero bueno, así es la ciencia, por unas cosas o por otras a veces las cosas se retrasan. Y esa misión va a llevar un rover que se llama Rosalind Franklin, que va a llevar un taladro y va a perforar 2 metros, va a hacer un agujero en Marte de 2 metros. Va a recoger rocas y esperemos que se puedan analizar. Y ahí quizás sí que nos llevemos alguna sorpresa. Y donde también esperamos quizás encontrarnos alguna sorpresa es en las lunas heladas del sistema solar. Ya las he mencionado, Europa, Encélado, Titán, hay más, pero estas son las más prometedoras de cara a la posibilidad de encontrar vida. Todas ellas, como digo, tienen en común que tienen una corteza helada de kilómetros de espesor y bajo la corteza helada tienen un gigantesco océano. Esto es una recreación de lo que puede estar pasando en Encélado y es algo muy parecido a lo que he contado cuando he hablado de las chimeneas volcánicas submarinas. Tenemos aquí una capa de hielo, tenemos el océano líquido y aquí estaría el núcleo rocoso del satélite. El agua se puede filtrar, calentarse, volver a emerger y generar algo parecido a lo que se llaman, bueno, a lo que ya hemos hablado, que son las chimeneas volcánicas. Y aquí, al igual que en los fondos marinos hay vida, pues aquí podría generarse vida. Algo muy curioso, que lo comento como algo anecdótico, es que este calentamiento que sufre esta corteza helada pues provoca fracturas y hace que en Encélado surjan gigantescos géiseres. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que uno de los anillos de Saturno está formado por las partículas que surgen de estos géiseres. Hay que imaginarse a la presión que salen de esos surtidores, ¿no?, para llegar a formar uno de los anillos de Saturno. Bien, por tanto, si hay vida en otros planetas o satélites del sistema solar, lo más probable es que esté bajo la superficie y esté en forma microscópica. Esto no es una decepción, para mí desde luego que no, porque encontrar una vida con otro origen me va a permitir, o nos va a permitir, por fin, saber cuáles son las propiedades esenciales de la vida y también algo muy importante que entronca ya con la filosofía y es entender cuál es el significado de la vida en el universo. ¿Qué pintamos aquí? ¿Por qué ha surgido la vida? Bien, y me podríais decir, ¿y qué pasa con la vida inteligente? Pues yo también creo que probablemente haya vida inteligente en otro lugar. El problema es que va a estar tan lejos que no la vamos a encontrar. ¿Qué técnicas empleamos para intentar rastrear el espacio y ver si hay vida inteligente? Pues lógicamente, como si hay vida inteligente va a estar fuera del sistema solar, va a estar muy lejos, intentamos detectar señales que viajen a la velocidad de la luz, es decir, intentamos detectar señales electromagnéticas, pero de momento silencio total, no hemos encontrado nada. Y no es tan raro, esta ya es la última diapositiva, lo prometo, no es tan raro porque la evolución de vida compleja superior requiere mucho tiempo. En la Tierra, la mayor parte de la historia de la vida ha estado protagonizada por las bacterias, por seres microscópicos. Por tanto, en otro planeta tenemos que pensar que puede haber vida, pero que nunca llegue al estado de vida compleja o al estado de vida inteligente. También, para encontrar vida inteligente, tenemos que coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada de otra civilización que esté en condiciones de enviar señales de su existencia o reconocer señales de la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nos hubieran visitado los extraterrestres hace 3.000 millones de años, hubieran dicho la Tierra no tiene vida, porque como estuviera buscando señales electromagnéticas emitidas por las bacterias que había entonces, pues no hubiera encontrado ninguna. Y nosotros ahora estamos mandando señales al espacio. ¿Pero cuánto tiempo llevamos mandando señales electromagnéticas al espacio? Pues desde que se hizo la primera emisión de radio. O sea que llevamos poco más de un siglo. Es decir, que hemos sido durante todo este tiempo prácticamente invisibles a alguien que nos quisiera detectar con un potente radiotelescopio. Y por último, esto ya es un poquito más negativo, la aparición de vida inteligente puede que lleve consigo su propia destrucción, debido a la explotación masiva de los recursos
del planeta que podría convertirlo en inhabitable. De hecho, si alguien ha oído hablar de la ecuación de Drake, que es una ecuación que, poniendo diferentes términos, intenta definir la posibilidad de vida en el universo, pues uno de los términos que incluye es cuánto tiempo duraría una civilización inteligente antes de autodestruirse. Y nada más, con este mensaje un poco pesimista acabo, y espero no haberme alargado demasiado, que sí que lo he hecho. Pues bueno, decía que, bueno, muchas gracias, Esther, por haber venido y por tu interesante conferencia. Y abrimos un turno de preguntas. No sé si tenemos micro. Igual lo he contado ya todo, ¿no? Es que has contado muchas Me he cosas, emocionado. ¿eh? Has contado muchas cosas. ¿Has terminado así muy pesimista? Bueno, es que yo creo que es un mensaje que hay que dar, porque la verdad es que tal como está la situación no se puede obviar. Siempre cuesta la primera pregunta, ¿eh? Luego ya cuando se anima, ¿ves? Mira, el primero. Ya luego tenemos micro. Vale. Por aquí. ¿Está? Sí, gracias por la exposición y un par de comentarios. Te has referido al experimento de Miller sobre cómo se obtienen los primeros aminoácidos en ese experimento del año 1953. Según tengo entendido, no logró obtener los 20 aminoácidos que son necesarios para la vida. Debió obtener del orden de una docena o así. Después te has referido a que ha venido experimentos posteriores que sí que han obtenido alguno más. Pero los 20 ya se han obtenido en el laboratorio, ya está la lista completa de los 20 necesarios para la vida. Esa es una pregunta. La segunda parte es, esos componentes, que son como los ladrillos para las proteínas, que son los aminoácidos, el tema de cómo se ensamblan, cómo se van uniendo para poder formar un ARN o un DNA, Entonces, ese tema, ¿cómo va? ¿Cómo se pueden ir ensamblando esos componentes para, al final, formar esas moléculas claves a las que te has referido, que son necesarias para que exista la vida? Sí, respecto a la primera pregunta, la verdad que no estoy 100% segura de que se hayan sintetizado los 20 aminoácidos esenciales. Tampoco me preocupa mucho porque podría haber vida basada en otros aminoácidos, o sea que hay muchos más aminoácidos que los 20 que utilizamos los seres vivos. Que no se hayan sintetizado todos no me preocupa demasiado. Me preocupa más lo segundo que has dicho de cara a profundizar en lo que es el origen de la vida. Porque así como los componentes básicos, los aminoácidos, los nucleótidos, sí que se han podido sintetizar mediante este tipo de reacciones, es cierto que luego el ensamblaje para formar, por ejemplo, una proteína o una cadena de ácido nucleico, si hablamos de nucleótidos, eso se entiende mucho menos cómo pasó. Tenemos aproximaciones, aunque nunca vamos a poder saber si son ciertas o no lo son. Son posibilidades, no podemos reproducir el pasado. Por ejemplo, se habla mucho de las superficies
concretamente de las arcillas y otros minerales, que pudieron tener un papel fundamental en unir, concentrar y además disponer en la forma correcta los aminoácidos o los nucleótidos para que se pudieran unir unos con otros. Hasta tal punto se cree que pudo ser importante ese papel de las superficies, que por ejemplo en el Centro de Astrobiología tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio de Química de Superficies y que lo que está haciendo es ver precisamente cómo sobre diferentes superficies minerales se disponen esos componentes básicos de la vida y cómo se potencia pues, que se unan de una forma o se unan de otra, cómo reaccionan mejor unos con otros, qué condiciones pueden favorecer que se formen esas cadenas. Es decir, es un campo todavía en el cual se está investigando mucho y, como digo, podremos ahondar en las posibilidades que pudo haber, pero certezas no vamos a tener prácticamente nunca. No sabemos lo que pasó en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Felicitarte, Esther, por la magnífica exposición. Gracias. No ha dado tiempo al aburrimiento en absoluto y ni siquiera se me ha hecho largo y eso que te has tomado la sesión muy libremente. Me gustaría que profundizases un poquito más en el que para el desarrollo de una vida compleja, aparentemente tú lo has puesto en la pirámide trófica, que necesitamos una maquinaria, bueno, dos cosas. Primero, las plantas no únicamente convierten la energía radiante en energía, en calor y en energía química, sino que también son los únicos seres sobre la Tierra que son capaces de hacer vida a partir de algo que no la tiene. No solamente captan el CO2, sino que captan los minerales del suelo, el agua, y a partir de componentes inorgánicos sí que generan compuestos orgánicos que luego son la base de la vida. Y a raíz de eso, pues aparentemente para que haya un sistema complejo debe haber un mecanismo basal que sea capaz de hacer justo lo que acabo de mencionar. ¿Tú crees que en algún otro sistema se puede haber alguna alternativa que no esté basada en clorofila, que sea capaz de desarrollar un sistema evolutivo no similar, pero bueno, un sistema evolutivo complejo? Yo pienso que sí, porque la fotosíntesis es algo complejísimo. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba biología, estudiarte la fotosíntesis era una pesadilla. O sea, la cantidad de fórmulas, de fotosistemas, de no sé qué, que tenías que aprenderte, y además te lo tienes que aprender de memoria, era horrible. Pero cuando luego lo piensas, cuando te lo estudias es horrible, pero cuando lo piensas dices, madre mía, o sea, que la evolución haya sido capaz de crear seres que hagan esto, o sea, es que te parece un milagro, sin querer entrar en cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, yo pienso que quizás en otros lugares donde la fuente de energía más accesible no sea la luz de la estrella, pues quizás sí se desarrollen sistemas similares, entre comillas, porque no van a ser iguales, que sean capaces de transformar otra fuente de energía en lo que tú has dicho, en generar energía y materia a partir de lo que no es vida, ¿no? Entonces, yo sí lo creo eso, y de hecho en la Tierra tenemos seres que también hacen eso, que no son las plantas, y que son esas bacterias que hacen oxidaciones, bien del sulfuro o de lo que sea, no necesitan la luz solar y también generan vida con esas reacciones químicas. Son reacciones químicas inorgánicas, no tienen nada que ver con la vida. O sea, que posibilidades... Sí, perdona. Cadena evolutiva a sistemas más complejos, aunque los gusanos tubulares sí que podría ser un primer paso en este... Efectivamente. Es también un poco lo que he querido transmitir. La aparición de la complejidad requiere mucho tiempo. En los fondos oceánicos, como tú dices, sí se ha dado ya un paso, porque esos gusanos ya son seres que tienen bastante complejidad. Pero bueno, no se ha desarrollado una biosfera como lo que hay en superficie, ¿no? Por eso yo sí que creo que la mayoría de los planetas que contengan vida va a ser vida simple, porque el que aparezca vida compleja requiere unas condiciones ya cada vez más específicas. Pero la vida simple es muy tozuda, aguanta casi todo y se abre camino allá por donde puede, ¿no? Entonces, yo pienso que vida microscópica es muy probable. Vida inteligente, creo que también, o sea, lo digo sin ningún reparo, pero nunca vamos a contactar. O sea, esa es mi opinión.
¿Alguna otra pregunta? Hola. Sí, primero felicitarte porque ha sido impresionante, muy amena la charla. Muchas gracias. Segundo, contradecirte en un tema. Has dicho que no crees que pueda haber ADN como el nuestro, cadenas de ADN de origen extraterrestre. Pensando en el número de planetas que existen en la zona esta de posibilidad de vida y las combinaciones que podemos tener, estadísticamente sí que se podría dar una combinación de elementos. Yo creo que un programa de ordenador nos podría calcular las probabilidades de que se dé una combinación con los 4 nucleótidos para dar la misma estructura del ADN, y posiblemente las probabilidades sean mayores que las posibilidades de que nos toque la lotería en Navidad. Es que ya son muy pocas. Entonces creo que sí que puede haber ADN de origen extraterrestre. Incluso me lanzo un triple desde aquí y podría ser que el ADN que tenemos en la Tierra sea de origen extraterrestre. Es decir, que hubiese llegado la primera célula capaz de generar toda la vida en un meteorito, porque hemos tenido en la Tierra bastantes visitas de meteoritos en todos nuestros 4.500 millones de años que tiene la Tierra, me parece. En este tiempo han venido meteoritos, que estos meteoritos han podido traer esta primera célula. Es decir, puede que nosotros seamos los marcianos que estabas esperando. Sí, eso es una teoría que, o sea, por ejemplo, en los inicios de la formación del sistema solar y cuando se formó Marte y la Tierra, había mucho intercambio de meteoritos entre los dos planetas. Entonces, sí, podría haber llegado algún meteorito de Marte. Si en Marte surgió la vida antes que en la Tierra, podríamos ser todos marcianos, podríamos descender de ese meteorito. Y entonces, si encontramos, yo lo que he dicho es que si encontramos ADN en Marte, o si no lo he dicho así, lo refraseo ahora, si encontramos ADN en Marte, lo que creo es que estamos ante un ADN que va a tener el mismo origen que el ADN nuestro, o sea, que no va a ser vida con otro origen. O sea, eso es lo que quería transmitir. Por supuesto, si nos metemos en leyes, en probabilidades, con la cantidad de planetas que hay, pues no me voy a poner a hacer números, pero te doy la razón. O sea, pues puede haber posibilidades infinitas, quizás. Yo me refería en concreto a Marte, que si vamos y encontramos con las mismas bases y encima tienen el mismo código genético, pues voy a pensar que una de dos, o ha venido aquí la vida de Marte o la hemos llevado allí nosotros en algún momento explorando y ha habido una contaminación. Y ya por último, a mí la biología me la explicaron muy mal y no me gustó hasta que leí a Richard Dawkins y me ha vuelto loco la biología y me encanta. Y Richard Dawkins creo que tiene un concepto de la vida distinto a lo que os he planteado. Yo creo que la vida la considera que son los genes lo que son la vida y que nosotros solo somos el envoltorio, la cápsula, la estructura que nos mantiene. Y hablando con un compañero de química sobre los olores, por qué el funcionamiento de los olores, llegamos a la conclusión incluso que los animales somos el elemento reproductor de las plantas para que ellas puedan reproducirse. Es decir, que las plantas realmente podrían ser los seres vivos originales y los animales solo somos sus órganos reproductores para que ellas se pueden reproducir. Es decir, que el concepto de vida lo podemos decir que solo son las plantas, nosotros somos un órgano reproductor, o como dice Richard Dawkins, solo son los genes que quieren perdurar y tienen un cuerpo para moverse. Sí, bueno, como he dicho al final, casi al final de la charla, encontrar vida con otro origen nos permitiría ahondar en qué es el significado de la vida. Podría igual dar respuesta a esas preguntas, a esas cuestiones que tú estás planteando. Ahora mismo ahí nos debatimos en el terreno de las creencias y las opiniones. Uno puede pensar que somos un envoltorio para que el material genético se reproduzca, otros podemos decir que estamos aumentando la entropía del universo y que estamos ayudando a que se cumplan las ciertas leyes universales, y la realidad es que no lo sabemos. O sea, no lo sabemos, no conocemos más que un ejemplo de vida y sabemos lo que hace esta vida. Necesitamos encontrar otro y compararlo con esta
Y quizás podamos tener, bueno, creo que no vamos a tener esa suerte de poder tener otra charla en la cual pues, te diga, pues mira, tenía razón, es que van a ser que los genes nos están aquí parasitando. Pero a mí la visión de Richard Dawkins me parece un poco triste. No me gustaría considerarme un mero envoltorio de unos genes, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Ahí tenemos otra. Y bueno, tenemos un poquito tiempo porque, bueno, cierran a las 9. He hablado mucho, pero también ha habido una presentación antes. Es que el primer día deja menos tiempo, sí. Deja menos tiempo, sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la conferencia. Lo único que quería decir era que, ya que casi será la última pregunta, el mensaje ese tan negativo que ha dado a última hora es que es absolutamente negativo, por lo que yo tengo entendido, ya que la zona de habitabilidad de una estrella va cambiando según la luz y según... Entonces, estamos condenados, la Tierra está absolutamente condenada a dejar esa zona. O sea, yo tengo entendido que nos extinguiremos de todas, si no tenemos una salida al espacio. Sí, pero mucho más tarde. Vale, sí, es por eso es muchísimo más yo, tarde. Yo no creo que lo vea, pero igual aquí hay gente joven que sí. No, o sea, no. Me refiero que el mensaje negativo no es tan negativo. O sea, que eso A es ver, una no evidencia. es un mensaje negativo en el sentido de que estoy planteando una posibilidad que no es bonita para nosotros y de la que no podemos escapar, en cierto modo. O sea, yo no puedo decir no voy a investigar para curar enfermedades o no voy a dejar de luchar para alimentar mejor a mis hijos. O sea, es algo a lo que estamos condenados por nuestra propia inteligencia, a intentar aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos. Y como tenemos una vida limitada, eso nos lleva a que a veces pues, no veamos más allá de lo que vivimos nosotros y quizás nuestros hijos y no pensemos en las consecuencias a futuro. Entonces, yo siempre lanzo ese mensaje, lo que pasa que hoy ya iba un poco ya con mucho... había hablado ya mucho, intentando darle una visión positiva. ¿Cuál es la visión positiva? Pues que probablemente cada vez vivamos más si no hay un desastre. Y eso quizás nos dé una visión más amplia sobre lo que es la vida y podamos empezar a cuidar más nuestro planeta. Esa es mi visión positiva, que quizás eso pueda cambiar. Yo creo que mientras sigamos pensando a corto plazo y limitados por lo que son los años que vivimos nosotros, eso no va a cambiar. Entonces, bueno, veremos. Pero lo que dices tú, tienes toda la razón. Dentro de muchísimo tiempo la Tierra estará fuera de la zona de habitabilidad del Sol, porque el Sol irá emitiendo más calor y aquí nos vamos a achicharrar. Y no por el cambio climático, sino por lo que nos va a llegar de la estrella. Pero eso ni nosotros, ni nuestros nietos, ni nuestros tataranietos. O sea, otra cosa también es que tenemos que tener en la cabeza es que las especies se extinguen. O sea, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra han surgido muchísimas especies, surgen unas nuevas y otras se van extinguiendo. Y nosotros pues, no tenemos que considerarnos especiales. La cuestión es si vamos a ser tan especiales que nos vamos a extinguir mucho antes que otras, ¿no? Pero bueno, que no quiero ser negativa, ¿vale? Que ya estoy otra vez entrando en... Pensad en lo positivo, ¿eh? Que vamos a vivir mucho y vamos a hacerlo todo mejor. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, yo te quería preguntar un comentario que me ha sorprendido mucho, una cosa que has dicho, que la evolución es muy sencilla. A mí me parece muy complicado. A ver, cuando luego uno la estudia, es complicada, porque, en fin, pero cuando tú piensas cómo algo tan simple como decir el mejor adaptado no es ni siquiera el mejor adaptado, sino el que se reproduce mejor, es el que va a dejar más descendientes y ese es el que va a conseguir perdurar. Es que es una cosa tontísima. Como hasta 1860, o bueno, aunque ya antes ya se hablaba de evolución, pero cómo durante tanto tiempo eso no se vio. Si es que es algo que dices, bueno, es una idea de lo más simple. A mí me parece que es de las ideas más simples que hay en ciencia y, sin embargo, la que tiene más implicaciones. No sé, bueno. Como le ha tocado el día de la inauguración, tenemos un poquito de menos tiempo porque ellos tienen que cerrar. Y sí que me gustaría hacer unos comentarios por cosas que han surgido, porque
bueno, yo soy de energía, yo no entiendo nada de esto, pero este ciclo de conferencias para mí es una oportunidad, ¿no? Entonces, lo que ha comentado el compañero de las plantas y demás, y además vamos a iniciar por primera vez el ciclo de conferencias en Jaca, con lo cual si alguno veraneáis en Jaca, que sepáis que este verano vamos a tener conferencias interesantes. Hay una que tenemos de un investigador un botánico muy bueno, que explica el viaje de las semillas. De hecho, tenemos una exposición. Jesús, yo ya he oído la charla 2 veces y me encanta. Y lo que sí que explica es que las semillas tienen un objetivo cuando viajan, ¿no? Luego lo explica muy bien. Y hay otra de las investigadoras que habla de los refugios climáticos, de la biodiversidad y los refugios climáticos, que hay muchos en el Pirineo. O sea, que todas estas temáticas que van alrededor, pues bueno, también la directora del Instituto Geológico Minero de España nos habló del Antropoceno, ¿no? Y dijo lo que dijo ella: el planeta seguirá existiendo, pero como sigamos así, a lo mejor los que no estamos somos nosotros. Y eso hay una corriente de investigadores alrededor que están llamando, pues que si seguimos así, pues que en un futuro, que no será cercano, ni que lo viviremos, ni que tal, pero podrá pasar, ¿no? Y bueno, pues también tenemos investigadores aquí en Aragón que están, paleontólogos, ¿no?, que nos hablan de quién mató a los trilobites, están haciendo un documental, o sea, pues es que la vida se extingue, ¿no? Bueno, yo simplemente quería cerrar, porque bueno, tienen que cerrar ellos también. Animaros a que vengáis. Bueno, los investigadores somos personas accesibles, con lo cual, si queréis, la podéis contactar. Somos personas, simplemente. Somos personas. No, quiero decir que nos pueden contactar, podéis hablar con la delegación por si os interesa una temática, y espero volver a veros el próximo martes con Juan Vaquerizo. Miércoles, perdón. Sí, siempre hacemos las conferencias el mismo día, para no confundirnos. Y bueno, y otra vez le damos las gracias, ¿no?